Contrastes del tarot. El sonido de la letra Bet, como la B española, es una proyección de aire concentrado. Coloque la palma de su mano cerca de sus labios al pronunciar la B. Sienta entonces que el aire golpea su mano como el disparo de un arco. Compare esto con el movimiento libre e inmodificado del aliento expresado por el sonido de Alep, que es una vibración de aire casi silenciosa hecha con los labios abiertos y relajados. El sonido de Alep es libre, indefinido. El de Bet es una expulsión centralizada de aliento a través de los labios casi cerrados, indica como lo hace el dedo del mago. El contraste entre estos dos sonidos es solamente uno de los ejemplos de un principio que subsiste a lo largo de la secuencia de las letras hebreas. Toda letra de este alfabeto es en alguna manera la antítesis de la letra inmediatamente precedente en la serie. El cabello negro del mago está en contraste con los cabellos rubios del loco. El negro representa oscuridad, inercia e ignorancia. La banda que rodea esta cabellera negra es blanca, tipificando pureza, luz y sabiduría. La autoconciencia es siempre la percepción de la ignorancia. A mayor conocimiento real, más claramente percibimos la inmensidad de la extensión de lo que no sabemos, es decir, de lo que ignoramos. Sin embargo, limitamos nuestra ignorancia con nuestra cultura. El cabello rubio del viajero simboliza la energía ilimitada radiante, igual que el sol blanco. Esta energía, en el proceso de manifestación, es temporalmente limitada por los organismos vivientes. De estos, el reino vegetal, representado por la corona verde, es la clase primordial de la cual, en el orden de la evolución, provienen los organismos animales tipificados por la pluma roja. La vestidura interior del loco representa el blanco deslumbrante de la luz de sabiduría perfecta. Está oculta por la chaqueta negra de la ignorancia, forrada con el rojo de la pasión y de la fuerza física. La vestidura exterior está bordada con una decoración floral, pero las unidades del diseño son una órbita solar, conteniendo 8 radios rojos y simbolizando el movimiento vertiginoso que trae el universo a manifestación. La chaqueta está rodeada por un cinturón formado por 12 unidades, de las cuales 7 son visibles. El cinturón simboliza al tiempo, y de la misma forma como el cinturón debe ser removido antes de poder quitarse la chaqueta, así es imposible vencer la ignorancia y la pasión hasta que el hombre libere su conciencia de las limitaciones impuestas sobre ella por su creencia en la realidad del tiempo. Ningún símbolo en el tarot es más importante que este. Lo que notará es que el cinturón es artificial, hecho por el hombre mismo y no un producto de la naturaleza. Esto significa que el concepto que el hombre tiene del tiempo es un producto artificial, un invento de la imaginación creadora del hombre. Es un invento muy útil cuando es empleado correctamente. Sin embargo, cuando se abusa de él, como lo hace la mayoría de las personas, llega a ser una causa prolífica de error. El cinturón del mago es una serpiente azul verdosa que simboliza la eternidad porque se muerde la cola. Observe que la idea de eternidad, simbolizada por el cinturón del mago, se encuentra en contraste con la idea de tiempo simbolizada por el cinturón del loco. Además, el cinturón del loco es artificial, mientras que el del mago es un producto de la naturaleza. Cada clave es en algún sentido el opuesto y complemento de lo que le precede. Las 22 claves representan también 11 pares de contrastes, 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5, y así sucesivamente. Con la clave 1, el mago entra en operación el principio de contraste que se aprecia a lo largo de la serie del tarot. Los contrastes son, como regla, completamente obvios. Así, un mago sabio está claramente en contraste con un loco. La letra hebrea Bet, impresa en la clave 1, sugiere la esfera de la vida humana y los asuntos familiares que se suceden de puertas adentro, porque significa casa. Sin embargo, la letra Alep, en la clave 0, significa toro o buey y tiene relación con lo que se efectúa en un campo, fuera de las limitaciones especiales del medio ambiente humano. Por otra parte, el número 1 es el número de principio.
pero 0 es el signo de la unidad absoluta que está antes de todo principio. En la Biblia la primera letra del Génesis es Bet, y en el Zohar, una de las principales colecciones de profundas interpretaciones cabalísticas de las Escrituras, se hace gran énfasis en la distinción entre Aleph como la primera letra del alfabeto y Bet, con la cual dice el Zohar, se inició la creación, porque Bet es concentración. La comparación de las dos figuras presenta otros numerosos contrastes. El loco se encuentra sobre un risco estéril, el mago en un jardín. El loco está evidentemente preocupado con su visión en una altura distante, lejos de él, a través del abismo. El mago está interesado con lo que sucede en su inmediata vecindad y mira hacia abajo, hacia lo que está bajo él. Las posesiones del loco no están en uso y las lleva en una bolsa de cuero que cuelga sobre sus hombros. Los 4 implementos del mago están dispersos ante él sobre su mesa, así que se encuentran listos y a la mano para ser usados cuando se presente la ocasión. Así como Bet, la casa, está en contraste con Aleph, el buey, y como el número 1 está en contraste con el 0, así la letra y el número de la gran sacerdotisa son la antítesis de los del mago. Gimel significa camello y sugiere viaje, comercio, el llevar noticias de un lugar a otro. Estas ideas son opuestas a las de localidad fija y a las de permanencia en el hogar que se encuentran entre las asociaciones de la palabra casa. En el doblaje o duplicación que implica el número 2, tenemos nuevamente un contraste con la singularidad de 1. Combinado con las letras sugeridas por camello, el 2 nos sugiere la noción de los dos extremos de una jornada, su principio y su final, de las dos partes necesarias para cerrar un trato de comercio y de las dos concernientes a una noticia, quien la escucha y quien la transmite. Así que, aun estas ligeras consideraciones de los significados de Gimel y del 2 muestran que se relaciona con la gran sacerdotisa. Esta mujer, colocada entre 2 columnas que contrastan a la puerta de un templo, es una representación de lo que la psicología moderna llama subconsciencia o mente subjetiva. Con la letra impresa en la clave 3 regresamos al hogar después de nuestro viaje en el camello de asociación de la sacerdotisa. De nuevo estamos en la puerta de la casa, porque el significado de Dalet es puerta. Por esto sabemos que la clave 3, aunque el simbolismo es predominantemente femenino, nos encontramos una vez más en el nivel de actividad consciente. Y a buen seguro la emperatriz, como el mago, está en un jardín, y las rosas son rasgos sobresalientes de la escena. Además, hay un eco de la clave precedente, porque la emperatriz no solamente es una mujer, sino también es una figura sentada como la gran sacerdotisa. Sin embargo, se encuentra en definido contraste con la gran sacerdotisa porque es una esposa, porque está embarazada, y la tradición del tarot dice que es una madre embarazada, por deducción, la esposa del emperador cuya pintura le sigue en la serie. En astrología, la gran sacerdotisa corresponde a la luna, relacionada en la mitología con Diana, casta y virgen. Esto de ninguna manera es mera fantasía, porque ¿quién puede dejar de ver la relación entre los actos de la memoria y la acción de cazar asociada con Diana, señora de la luna? La emperatriz es una Venus nacida del mar, patrona tradicional del parto y señora de la belleza y de las artes. La clave 3 es por número la suma de 1 y 2, o un símbolo, en la serie del tarot de la unión del mago con la gran sacerdotisa, por medio de la cual la virginidad fría de Diana se transforma en la rica fertilidad de Venus, correspondencia astrológica de la clave 3. La emperatriz es una mujer, el emperador es un hombre. De su nombre, sin embargo, se deduce esposo, compañero, contraparte y gobernante. Él contiene y limita su función maternal, la cual sólo puede ser ejercida en respuesta a su iniciativa. Él además gobierna a sus hijos, por eso él representa limitación, control y todas las ideas relacionadas. La escena tiene lugar en una altura, antítesis,
del jardín de la emperatriz. El emperador es mostrado como un guerrero en contraste con la pacífica escena representada por la clave 3 de la emperatriz. Cada paso adelante del dominio del hombre sobre las condiciones de su medio ambiente ha sido debatido amargamente por quienes prefieren adherirse a las viejas formas buenas. La mente de las masas se resiente por las innovaciones, se aferra a los errores confortables, se burla de los videntes y apedrea a los profetas y a los sabios. Pero la razón soberana se encuentra protegida por la armadura de la verdad, la cual está pintada en la clave 4 como siendo de acero, el metal atribuido a Marte. La prueba final de nuestra visión es llevarla a la acción, y como Marte rige la acción, los símbolos enseñan aquí que aún la mente de la masa rendirá sus tonterías cuando sean confrontadas con los benéficos resultados de la verdadera visión expresada en acto. Las montañas al fondo de la clave 4 son de roca ígnea, de color rojo para hacer énfasis en la cualidad ígnea del signo de Aries. Estas rocas áridas están en agudo contraste con la fertilidad y productividad del jardín de la emperatriz. Representan vívidamente la esterilidad de la mera intelectualidad, el uso de la razón por sí propia sin ninguna aplicación práctica a la vida. Además, sugieren la infructuosidad de la mera regulación y ordenamiento sin algo cálido y vital para poner en orden. Roca desintegrada es el principal componente del suelo que sostiene la vegetación. Por lo tanto, los riscos desiertos detrás del emperador son realmente la base del jardín fresco y lozano de la emperatriz. Así que es la razón pura, descompuesta apropiadamente en sus elementos y mezclada con las cualidades emocionales predominantes en la subconsciencia, la base de todas las obras creadoras de la imaginación humana, porque es por el análisis o el desmembramiento de nuestro razonamiento en sus principales componentes como nos proporcionamos el material para la invención y la producción de nuevas condiciones, mejores que las proporcionadas por los trabajos inmodificados de la naturaleza. Continuamos con los contrastes del tarot. La clave 5 del tarot es el hierofante, al cual se le asigna la letra Bao, que significa clavo o gancho. Así que indica, primero, que une las partes de un todo como los clavos unen las partes de una casa. 2, que sirve para suspender un objeto colgante como un gancho sostiene un cuadro. El uso gramatical de Bao en el hebreo está basado en el significado del nombre de la letra. Bao es usada con el mismo propósito que la conjunción y en español. Une cualquier serie de nombres y sirve también como un gancho o soporte del cual penden las cláusulas subordinadas de una frase. Realmente, el emperador y el hierofante son el mismo. La diferencia entre ellos se encuentra en su esfera de operación. En la clave 4 todo el énfasis recae en el mundo externo y objetivo del cual el hombre extrae experiencias. En la clave 5 el énfasis se hace en el reino de donde el hombre obtiene su sabiduría y su conocimiento del significado de lo que sucede a su alrededor, es decir, interno. Estos son a menudo catalogados como dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. En realidad son solamente el exterior y el interior de un mundo. El uno no es más real ni más verdadero que el otro. Más aún, cualquier reino tomado en sí mismo es incompleto y en este sentido es realmente falso. Están equivocados quienes suponen el mundo externo que captamos a través de nuestros sentidos como el único mundo real. No están menos equivocados aquellos que niegan la realidad del universo objetivo y escapan de él hacia los reinos internos. El mundo externo estaría vacío de sentido sin el interno. La sabiduría del mundo interno es fruto del mar muerto, a menos de que se ponga en uso y en servicio en el reino externo. El hierofante, uno que revela las cosas sagradas. Antítesis del emperador, en que su poder es derivado de otra fuente. Él es el Padre y regente espiritual, mientras que el emperador es el Padre y maestro material. Él es el medio, mediador y moderador. Él recoge y concentra los misterios de un sistema. Él es el centro en el cual están focalizadas las doctrinas de la ley superior.
La escena es interior, antítesis de la precedente. En la clave 5, el principio de antítesis que se sigue a través del tarot está indicado particularmente por el contraste entre la piedra laborada, que es un detalle prominente del diseño, y la piedra tosca de la parte posterior de la clave 4. El hierofante se sienta entre dos columnas de piedras tallada, de tierra, sobre un trono de piedra, en un templo de piedra. El emperador en la clave 4 se sienta al aire libre porque la actividad que simboliza concerniente más particularmente al ordenamiento y arreglo de las condiciones externas. El hierofante, como la gran sacerdotisa, se sienta en el interior de un edificio porque la actividad mental representada por él tiene que ver principalmente por la revelación del significado interno de las condiciones que el emperador rige. Realmente, el hierofante y el emperador no son dos, sino uno. Esto se encuentra indicado por el antiguo título el Papa, que significa literalmente el Padre. Se refiere a las condiciones de las primitivas organizaciones sociales en las cuales la cabeza de la familia era también la autoridad principal en materia religiosa. Cuando el mago ha traído a existencia una familia sobre la cual rige como padre y como rey, asume la responsabilidad de transmitir su sabiduría a sus hijos. Así llega a ser el revelador o hierofante. Padre, además, es un término usado por los sabios hebreos para designar el segundo aspecto de la vida poder, llamado sabiduría. Esta es la sabiduría mencionada por el arquetipo maestro en la frase numerada 2. Su primer vistazo a la clave 5 le mostrará que representa la transmisión de la sabiduría procedente de la causa paternal. El emperador viste armadura. Sin embargo, el hierofante lleva las vestiduras del oficio sacerdotal pacífico. Se aprecia la adaptación de vestiduras femeninas para indicar que la intuición es una extensión y desenvolvimiento de la razón, efectuado cuando las condiciones especiales de una situación externa dada están enlazadas con la memoria interna subconsciente de principios universales. Esa memoria se muestra primero en el tarot por el pergamento de la gran sacerdotisa. Las insignias del emperador son aquellas del gobierno terrestre, las del hierofante son símbolos de dominio espiritual. La clave de los amantes es la antítesis del hierofante, porque ellos representan el opuesto de concentración. Él es el revelador. Ellos son los escuchas, recibiendo sus instrucciones. A través de ellos su doctrina es diseminada. Ellos la comparten en común. La escena es un campo, la antítesis del templo en el que se sienta el hierofante. Los clavos unen las cosas, las espadas las dividen. Así que hay un contraste entre la letra impresa en los amantes y la asignada al hierofante. La última es básicamente un símbolo de unión. La idea fundamental expresada por Sein o Sain, la espada, es división. La escena de la clave 6 es además en varios respectos una antítesis de la clave 5. Como en la clave 5 hay tres figuras principales, pero la superior, el ángel, contrasta con el hierofante, y las dos que se encuentran bajo él por inferencia obvia Adán y Eva en su jardín, desnudos, mientras que los ministros que se arrodillan ante el hierofante están cubiertas por vestimentas ceremoniales. Además, los ministros de la clave 5 miran hacia el interior, hacia el hierofante, con las espaldas vueltas hacia el observador de la figura y alejados del fondo, donde el sol está en posición del oriente a la media mañana. La clave 7 es la carroza, el guerrero, el auriga, representada por un guerrero en exacto contraste con las apacibles amantes. El símbolo es sintético, la carroza en sí representa incorporación y es una mezcla de muchos elementos. La escena se desarrolla en las afueras de la ciudad en contraste con la planicie abierta y la montaña de la clave precedente. La ciudad también representa complejidad, combinación, incorporación. Una espada es principalmente un arma de ataque. Además, como instrumento cortante se relaciona con ideas tales como división, separación, partición y semejantes.
En contraste con estas ideas asociadas con la letra Zayin, están las relacionadas con la letra Chet, el nombre de la cual es el sustantivo hebreo para una cerca, una valla o campo cercado. Esto implica contrastes tales como ataque y separación, como defensa, protección, inclusión y semejante. El carácter primitivo para esta letra, sobreviviendo en el alfabeto español casi sin cambio, como la letra consonante H, era una pintura tosca de una cerca o empalizada. Además, a Zayin y a los amantes se le atribuye el signo de Géminis, y el símbolo astrológico de Géminis sugiere separación. Sin embargo, a Chet se le atribuye el signo de Cáncer, el cangrejo. Todos los sentidos astrológicos de Géminis se relacionan con ideas de separación, distinción, discriminación y clasificación, y se dice que en el cuerpo humano gobierna las manos, brazos, hombros y pulmones, todo en pares. En contraste, las interpretaciones astrológicas de Cáncer acentúan sus características protectoras, separadoras y defensoras, y en el organismo humano las glándulas mamarias que alimentan a los niños, al muro óseo del pecho que protege el estómago, los pulmones y el corazón, se dice que están gobernados por Cáncer. Desde los más remotos tiempos el número 7 ha sido considerado como veneración especial. Tiene ciertas propiedades matemáticas peculiares que fueron observadas por Pitágoras, el gran maestro, y otros filósofos griegos, quienes llamaron al 7 Philactis, en referencia a sus supuestos poderes protectores. La escena de la clave 7 representa muchos contrastes con los amantes. La clave 6 presenta todo en un estado natural. Las figuras humanas están desnudas, se encuentran en un campo abierto y sus alrededores no presentan rastro de intervención humana a mano de obra humana. La clave 7 multiplica la idea de valla de varias formas. En la parte del fondo hay una ciudad rodeada por un muro de piedra. Al pie del muro hay un río, que es otra defensa para la protección de los habitantes de la ciudad. En la parte del frente se encuentra la carroza, que es una valla móvil, y el conductor viste una armadura que protege su cuerpo, especialmente su pecho, contra posibles heridas. Además, para confirmar la atribución de esta clave, el signo de Cáncer, cada hombro del conductor sostiene una creciente lunar y la luna es la regente de Cáncer. Un examen cuidadoso le dejará ver que la cara de la creciente de la izquierda del cuadro es repulsiva y severa, mientras que la del otro lado muestra una expresión sonriente y benigna. En contraste semejante es presentado por los rostros de las dos esfinges acuclilladas ante el carro. En la clave 6, las dos figuras humanas están separadas, aunque reciben igual influencia del ángel que está por encima de sus cabezas. En la clave 7, las dos máscaras lunares están unidas por el cuerpo del conductor y las dos esfinges son una yunta unida para tirar del carro. Lo que se intenta es hacer énfasis en la idea de que la clave 7 representa la unificación y reconciliación de los opuestos. Psicológicamente, uno de los significados de la clave 6 es discriminación. Sin embargo, todos los significados de la clave 7 tienen que ver con la síntesis de los varios principios que hemos estado considerando hasta ahora. Esa síntesis es voluntad. La letra asignada a la clave 7 es Chet, que significa campo, y la valla que lo delimita. Valla sugiere cercamiento, protección, defensa, situación específica, un área separada del resto para ser cultivada. También implica resguardo, salvaguardia, refugio, seguridad. Así pues, corresponde a las ideas representadas por las palabras caparazón y concha. La idea de localización hace de nuevo referencia a casa o bet, tal y como lo hace aquella de escudo. Un campo cultivado se encuentra en contraste con el campo abierto representado en la clave 6. El cultivo viene sugerido de nuevo por los jardines del mago y de la emperatriz. Asimismo, el cercamiento de un área particular mediante una valla es lo que ocurre en el mundo mental cuando definimos cualquier cosa, de manera que Chet está también relacionada con Het o Et, considerada esta última como el artículo determinado. El lenguaje es la función humana atribuida a Chet por los cabalistas.
El lenguaje define. Las palabras son como vallas que encierran campos particulares de conciencia. El campo del lenguaje se encuentra continuamente interrelacionado con las labores del ocultista práctico y de la psicología aplicada. La atribución del lenguaje a Chet, por lo tanto, indica que las palabras tienen un poder preservativo y protectivo, que el uso correcto del lenguaje es un medio de obtener seguridad. Extienda el significado del lenguaje desde la palabra hablada hasta las palabras silenciosas del pensamiento, y usted comprenderá por qué los sabios han concedido siempre tanta importancia al uso del lenguaje. Contrastes del tarot. La clave 8 nos lleva de regreso a la naturaleza, lejos de las asociaciones del artificio humano relacionadas con la clave 7. La letra atribuida a esta pintura es Tet, que significa serpiente. Así que en la clave 8 hay un eco de lo que hemos visto en la clave 6, donde una mujer y una serpiente forman parte del diseño. En la clave 6 la serpiente de tentación está enroscada alrededor del árbol detrás de Eva. En la clave 8 la misma fuerza está representada por un león rojo, pero este se encuentra ahora domesticado por la mujer que abre su boca. Es decir, ella le hace articular, le otorga lenguaje. La idea aquí es que cuando quiera que comprendemos algún poder aparentemente adverso, le podemos domar y hacerlo un instrumento a través del cual podremos expresar y realizar nuestras aspiraciones humanas. Al fondo de la clave 8 aparece el pico de una montaña, como aquella mostrada en la clave 6, teniendo los mismos significados. En contrastes con el aspecto urbano de la clave 7, aquí la escena tiene lugar en una llanura deshabitada. Es una llanura en un valle, sugiriendo el nivel de existencia actual. Sin embargo, la ausencia de casas indica que las condiciones aquí son aquellas de la naturaleza, lejos de cualquier artificio humano. La figura central de la clave 8, la fuerza, es una mujer, como antítesis de la auriga, clave 7. Ella permanece en una planicie como antítesis de ciudad. Ella ha dominado un león, en contraste con el auriga, quien está a punto de encontrar y pelear con su enemigo. Ella representa reversión de las condiciones ordinarias porque el león le obedece y ella nunca le teme. Ella se mantiene mediante determinación, también por la maestría sobre las distintas fuerzas de la naturaleza, conseguida mediante el análisis de las mismas, aprendiendo sus leyes y aplicando esas leyes a fines constructivos. Una serpiente pertenece al reino subhumano, animal. Sin embargo, la letra Yod, expresada en la clave 9, representa la mano. Así el poder que vemos simbolizado como un león en la clave 8 está mostrado en una planicie amplia con el pico de una montaña al fondo. Sin embargo, el ermitaño en la clave 9 se encuentra en la cima de ese pico. Él es hombre, en contraste con la mujer de la clave 8. La escena está también en contraste con el paisaje soleado de la clave 8, porque el ermitaño sostiene el farol para iluminar el sendero de los viajeros que se mueven dificultosamente en su ascenso hacia las alturas de la sabiduría. Así que, aunque su apariencia exterior es diferente, encontramos el ermitaño sobre una montaña como el loco. El loco, no obstante, fija su mirada en una altura ante él. El ermitaño mira hacia abajo, como examinando un sendero que conduce hacia arriba desde las profundidades de donde él ha ascendido. La soledad, pero no la tristeza causada por el aislamiento, se encuentra representada por esta clave, superioridad, también porque el ermitaño está en un pico elevado y su barba, como la del emperador, simboliza experiencia. E igualmente el número 9, porque es el último de la serie de numerales. El 9 tipifica consumación, y consumación aplicada a la vida humana es la realización del adeptado y de la maestría. Así que debemos entender que la clave 9 es el símbolo en el tarot para el estado de conciencia humana perfeccionado. La escena de la clave 9 es la antítesis directa de aquella de la clave precedente. En la clave 8 vemos un valle fértil, calentado por el sol. Aquí está un pico helado, barrido por el viento,
y envuelto en la oscuridad. Esto de ninguna manera significa que quienes alcanzan las alturas del adectado no reciban por sus dolores más que una percepción helada y estéril de la verdad abstracta. El manto gris del ermitaño, símbolo de sabiduría, lo conserva abrigado. Él lleva su propia luz. El frío y la oscuridad solamente simbolizan la latencia de la actividad ígnea de la fuerza una, y se halla en contraste con el león de la clave 8. Las alturas de la conciencia espiritual parecen frías y oscuras para quienes no la han escalado, pero aquellos que se encuentran en los picos elevados no sufren incomunidad. El hielo a los pies del ermitaño es la fuente del río del jardín de la emperatriz, el mismo río que fluye por detrás del emperador y de la carroza. Este hielo, por consiguiente, es la sustancia del manto de la gran sacerdotisa en otra forma. Ese manto simboliza la materia raíz, subyacente, en todas las variedades de formas. En la clave 9, el movimiento vibratorio de la materia raíz está representado como algo fijado o cristalizado, hielo, porque el simbolismo de la clave 9 se refiere a aquel yo, que en sí mismo nunca entra en acción, aunque es la causa de todas las actividades del universo. A Yod también se le asigna en el cubo del espacio la dirección norte inferior, línea de unión de las dos caras norte Pet clave 16 e inferior Gimel clave 2. Lo que se simboliza por la clave 9 es algo que opera en el hombre al nivel subconsciente. Esto es verdad a pesar de que todo el simbolismo está adquiriendo altura. Nuestro contacto con la identidad una es un contacto interior, efectuado en la oscuridad de la subconsciencia. La línea norte inferior conecta el terminal inferior de la línea nordeste, ET, con la clave 4, con el terminal inferior de la línea noreste, la MED, clave 11. La razón de esto es que la clave 9 representa fuerzas cósmicas operando al nivel subconsciente para concentrar en el karma, clave 11, el poder ordenador y controlador de la inteligencia constituyente, clave 4, el emperador. Esto se encuentra de acuerdo con el principio de antítesis que hace de cada clave del tarot un contraste con la clave que le precede. En la clave 8 el énfasis se hizo en el esfuerzo personal o control consciente de lo animal y de otras fuerzas subhumanas. El énfasis de la clave 9 se basa en la doctrina de que la acción personal es realmente una respuesta a la influencia superconsciente. Las transformaciones más importantes son aquellas de las cuales somos completamente inconscientes. Ocurren bajo el umbral de la percepción consciente en la región de nuestros cuerpos físicos que, según los astrólogos, se encuentra gobernada por el signo de Virgo. En síntesis, el ermitaño es la antítesis de la fuerza, porque es un hombre que permanece en una altura. Es un anciano, ella es joven, él está solo. Ella está con un león. El ermitaño permanece en la oscuridad. La mujer en la clave de la fuerza trabaja con la luz del día. Él representa plenamente la contemplación, conclusión, el logro. La letra Kaf representa la mano del hombre cerrada en acto de agarrar. Así que está en contraste con Yod, que representa la función de la mano del hombre como su más delicado órgano del tacto. Agarrar es tomar posesión. Agarrar algo con la mente es llegar a estar completamente versado en ello. Lo que realmente comprendemos queda en nuestras manos para ser controlado y empleado. Así pues, el par de opuestos riqueza y pobreza corresponden fielmente al significado de Kaf. Si nuestra comprensión del significado de los sucesos es débil, nuestro control de las cosas es incierto. Nuestra carencia de comprensión se manifiesta como pobreza. Una poderosa comprensión de las sucesivas situaciones de nuestra experiencia diaria trae riqueza. La rueda de la fortuna simboliza periodicidad, revolución y alternación de ascenso y descenso. Todas estas ideas se encuentran en contraste con la noción de finalización representada por el ermitaño. Su relación con el mago, establecida por el hecho de que 10 reducido según la suma de sus enteros es igual a 1, es decir, 1 más 0 igual a 1, cada punto de inicio es realmente un eslabón dentro de una serie o círculo de eventos. En el mago,
El descenso de poder es mostrado por su posición, mientras que el ascenso o desarrollo de formas está mostrado por las flores que crecen. En la rueda, el poder descendente es la serpiente y las formas ascendentes están simbolizadas por el Hermanubis. Lamed, la letra hebrea equivalente a la L inglesa y española, significa aguijón para dirigir bueyes. En contraste con Kaf, la mano que agarra, el aguijón es una herramienta o cosa agarrada. Deletreado en la misma forma pero con un ligero cambio de pronunciación, el nombre de esta letra es un verbo que quiere decir enseñar, instruir, y es así como las ideas representadas por nuestro sustantivo educación se relacionan con Lamed. El aguijón se usa para dirigir bueyes y mantenerlos en el camino elegido por un conductor. De ahí que las ideas de control y dirección estén relacionadas con esta letra. La justicia es la antítesis de la rueda, porque representa estabilidad en la mujer sentada y con el equilibrio de sus balanzas. Otra vez, justicia es aquello que es justo, equitativo, imparcial, exacto. También lo que es preciso, correcto, regular. Uno de los significados de regular es el de aquello que es permanente, que continúa en el mismo estado sin cambio esencial. Esta concepción es la antítesis directa de las ideas de revolución y periodicidad. Ahora, Prakriti, o la mente subjetiva, representada por la figura femenina, no cambia. Ella parece cambiar porque refleja aspectos variados de Purusha. Un espejo no cambia, pero lo que nosotros vemos en él cambia de acuerdo con lo que colocamos ante él. La correspondencia con la sacerdotisa es clara. El ahorcado es la antítesis de la justicia. Un hombre mientras que la justicia es una mujer. Representa a un hombre colgado con la cabeza hacia abajo mientras que ella se sienta en posición normal. Ella es libre, él está atado. Suspensión o dependencia es la antítesis de la autosuficiencia sugerida por la justicia. El ahorcado es Purusha, invertido y reflejado en la personalidad. Él es el pequeño yo, quien es la imagen y reflexión de un gran yo. Él representa la doctrina de que cada persona es una reflexión de la vida una, absolutamente dependiente del soporte de la naturaleza para todo poder y capacidad, así que ninguna persona hace nada o piensa nada de sí misma, sino solamente a través del poder de la realidad una, de la cual cada personalidad es un centro de expresión. Él corresponde a la emperatriz. Sí, porque el ahorcado es 12, es la clave 12. 1 más 2 da 3, la emperatriz. Ella es la madre naturaleza, él es el hijo de la naturaleza. El mismo crecimiento que está representado por la emperatriz está mostrado en forma más específica por el ahorcado. La muerte es la antítesis del ahorcado. El esqueleto o caballero segador es impersonal. Es también una fuerza irresistible a la que nada parece detener. El hombre suspendido representa la continuación de la existencia personal. La muerte nos muestra el fin de la existencia personal en un cuerpo particular. Suspensión, en relación con el ahorcado, implica continuación temporal. La muerte más específicamente implica terminación, la limitación y cesación de la existencia personal. Esto trae consigo la misma serie de concepciones que hemos considerado ya en conexión con el emperador. La temperancia. Temperar, modificar, transmutar. La figura central de la clave 14 es el arcángel Miguel, ángel del sol y ángel del elemento fuego, la antítesis del esqueleto segador. Transmutación es la antítesis de cesación. Esta pintura niega que la muerte es el final de todo. Muestra que lo que realmente ocurre en una serie de transformaciones por medio de las cuales el equilibrio de todas las cosas es mantenido. También se sugieren habilidad, moderación y equilibrio. Recuerde que estamos en los contrastes del tarot y continuamos en contrastes del tarot. El principio de contraste que se sigue a través del tarot es obvio comparando las claves 14 y 15. El ángel de la temperancia es un ángel de luz, la clave 15 muestra un ángel de las tinieblas.
La clave 15 representa el poder uno como aparece a aquellos que se conforman con tomar sus apariencias al pie de la letra. Cuando miramos el mundo que nos rodea vemos un compuesto de elementos aparentemente incoherentes mezclados de incurable confusión. De esta confusión, la mezcla imposible de macho y hembra, animal y humano, ave y bestia, que es la figura central de la clave 15, es un ejemplo perfecto. Nada semejante existe realmente, sin embargo, todo en ella es algún aspecto de la realidad. En contraste con la clave 14, donde la verificación es el significado básico. Esta pintura representa el proceso por el cual probamos la exactitud de los principios y leyes formulados por la sabiduría externa. Nos muestra cómo podemos confirmar nuestras creencias y teorías, indica el método por el cual podemos establecer la verdad de lo que nos enseña. La verdad es establecida por la prueba. Para saber debemos hacer. Fluidez en el uso del lenguaje de la sabiduría eterna no es garantía de que somos componentes y competentes para ejecutar la gran obra. Debemos someter nuestras teorías a las pruebas del laboratorio de la experiencia diaria. La clave 15, el diablo, su interior es oscuro, en contraste con la extensión de la luz representada en la carta precedente. El diablo es una figura masculina. La temperancia es femenina. El diablo personifica la incompetencia, la sensualidad, el animalismo, la carnalidad, la molicie. Es una curiosa síntesis de todo lo que significa la perversión y el mal uso de los sentidos. Disipación es la nota clave de este símbolo. Falso placer, el confort y el gozo son también sugeridos. La gente que vive en medio del lujo usando regios y finos linos, poseyendo cada cosa y usando sus posesiones ignorantemente, son atrapados por el cautiverio de la vida de los sentidos. Así que esta pintura representa las cadenas de la sensualidad ignorante, la cual para aquellos que moran en la esclavitud parece ser una vida suficientemente placentera en realidad, sin embargo, es una fatal pérdida de energía, quemando los instrumentos de su actividad pervertida, sin resultado constructivo. Como 15 es igual a 1 más 5, 6, tenemos aquí dispersión de poder, pero distinto al 6, aquí no vemos resultados constructivos. La torre es la antítesis del diablo. La fuerza dominante es el relámpago de luz, la manifestación impersonal del principio de irradiación de luz. Este relámpago ilumina las tinieblas por un breve espacio de tiempo y destruye una torre construida sobre un árido pico. La torre es la estructura de la opinión humana, sus costumbres y sentido común. Se representa en un pico solitario para indicar la falacia que es el fundamento de todo error humano, la noción de que las personas son individuos separados, cuando en verdad solo hay una única individualidad, el Espíritu Supremo, de quien todas las personas son máscaras o instrumentos. El diablo representa la vida de los sentidos y su cautiverio. El relámpago representa la destrucción de esta esclavitud y de una falsa ciencia y filosofía mediante el repentino influjo de la luz del Espíritu. Esta destrucción repentina de los viejos modelos es tal que la casa de vida parece estremecerse sobre nuevas cabezas, sobre nuestras cabezas. Es una experiencia a través de la cual todos nosotros debemos pasar en nuestra jornada de liberación de la esclavitud de los sentidos. 16 es igual a 1 más 6, 7. En la torre tenemos la noción de síntesis y combinación o estructura compleja que consideramos al estudiar la carroza. Sin embargo, aquí parece una síntesis falsa, una complejidad peligrosa y no natural. La clave 17 muestra la tercera etapa de desenvolvimiento espiritual. Es la calpa que sigue a la tormenta representada en la clave 16. Es un periodo de búsqueda e investigación. La luz es escasa como la luz de las estrellas, pero estas estrellas son soles distantes. Aquí pues está escrito: cuando hayas encontrado el comienzo del camino, la estrella de tu alma encontrará su luz. La estrella es la antítesis del relámpago, una luz recta, aunque menos intensa y distante. La escena se desarrolla en un valle, una figura femenina desnuda, la naturaleza develada, entendida como realmente es, actúa con la mayor libertad. Fertilidad y paz son sugestiones irresistibles y el pájaro es un símbolo del alma liberada, corresponde a 8, porque 17 es igual a 1 más 7 y nuestras ideas análogas
y las fuerzas naturales, análisis, reversión de las condiciones ordinarias. El agua soporta su pie derecho. En la clave 16 las figuras están vestidas en contraste con Isis Urania, porque ocultan su verdadera naturaleza la una de la otra mientras el hombre permanece en el estado de ignorancia y de ignorante separatividad. En relación con esto, recuerde que los vestidos son símbolos de vergüenza y pecado. El contraste entre la escena de terror en la clave 16 y esta pacífica pintura no necesita énfasis. La torre está situada en un risco solitario y estéril. La clave 17 nos muestra un valle fértil. La clave 18, la luna, muestra una luz más brillante pero reflejada. Es por lo tanto la antítesis de la estrella, así como por las fases recurrentes de la luna, movimientos de una secuencia ordenada y método, no indicados por la libertad sin restricciones de la mujer desnuda de la clave 17. El sendero es el antiguo camino conduciendo primero a través de lo conocido y luego sobrepasando sus límites, las torres, hacia el más allá. El sendero se sitúa entre los extremos de la naturaleza, el lobo y el arte, el perro. Está salpicado con gotas de sangre, sugiriendo las dificultades del camino. Tiene un significado más revelador o esotérico, indicado por sus 7 etapas, contando el pozo como una, y cada cima como una. 18 es igual a 1 más 8, es decir, a 9. Este método o sendero es el camino de la perfección. Implica y sugiere las mismas ideas de finalización que ya hemos considerado estudiando el ermitaño de la clave 9. El sabio es uno que ha recorrido su sendero y permanece en la altura de su última cima. A la clave 18 se le asigna la letra Kop, significando parte posterior de la cabeza. Algunos de los más importantes órganos están localizados en la parte posterior del cerebro. El sueño también se le asigna a Kop porque, primariamente, la conciencia que permanece activa durante el sueño se expresa a través de este centro en la parte posterior de la cabeza. Lo anterior contrasta con la meditación asignada a la clave 17, el cual es un proceso consciente. Esto lo vemos claramente en el cubo en la asignación de la dirección sur superior a la clave 17 y sur inferior a la clave 18. El contraste entre Kop, la parte posterior de la cabeza, y Retz, 19, el rostro o semblante, no necesita comentario porque es obvio. El nombre de la letra Retz, significando cabeza, rostro o semblante, lleva implícitas las mismas ideas de supremacía que asociamos con el sustantivo cabeza. La palabra semblante procede de un verbo latino que significa estar juntos. En forma semejante, el hebreo para rostro significa también la suma total. Hay un sentido en el cual una personalidad humana se resume en su rostro, y sean lo que fueren nuestros defectos de conocimiento en fisonomía, nuestros rostros relatan una historia a los lectores competentes. Por esto la tabla de resplandores menciona una atribución cabalística antigua a Resh, la inteligencia colectiva. Esta es la conciencia que resume todas las otras modalidades de actividad mental. El sol, luz directa, como antítesis de la luz reflejada en la luna. 2 niños danzando en un anillo de hadas, como antítesis del sendero que le sugiere que ha de recorrer a pie. La impresión completa extraída de la carta es una libertad, mientras que la luna sugiere método, regularidad y por lo tanto ciertas restricciones y reglas. 19 es igual a 1 más 9, igual a 10. Se indica un descenso de poder dentro de los niños, tal y como el mago y en la rueda. La ruidosa consideración de lo que está implícito en estas 2 cartas nos muestra que cada hombre iluminado se percibe a sí mismo no sólo como un joven para siempre, sino también como enfrentando cada día numerosas y grandes oportunidades, entregándose por sí mismo a la guía del Espíritu Uno, inclinando su atención con la actitud mental fresca y desprevenida de un niño pequeño, confiado de que la secuencia de eventos está trabajando para su bien y deseoso de reconocer ese bien para hacer uso de los eventos y de los efectos positivos de la ley. El adepto que se autorreconoce es libre, y los modos subhumanos de la fuerza solar, los girasoles al lado norte, son todos ellos obedientes a su voluntad. Salir, proyección externa, comienzo, ir hacia adelante, principiar, iniciar, poner en movimiento. El juicio,
Los niños de la clave 19 y el girasol en botón representan un estado del ser aún en proceso de desarrollo, faltando jornadas por recorrer. El juicio simboliza regreso, reproducción, renovación, volver de nuevo. En estas ideas reside el mismo concepto de duplicación, repetición y recurrencia que acabamos de ver implicados en el número 2, conectado con ideas de equilibrio y balance sugeridas por el 11. Cada cosa que se va regresa, la historia se repite a sí misma. La vida poder permanece allí y toma cierta forma de acuerdo con la ley rítmica. Aquí tenemos la doctrina que armoniza la resurrección y la reencarnación. Los niños de la clave 19 situados en el occidente están en contraste con el niño de la clave 20 porque ésta hace frente hacia el interior del cuadrado. Así representa visión interior, al volver la mente lejos de los falsos registros de la sensación externa. Su posición levantando sus brazos forma una B o bao, simbolizando intuición, la inteligencia triunfante y eterna. La carne de las figuras en contraste con la de la clave 19 es gris, para indicar que ellas han vencido todos los pares de opuestos. Gris es el color resultante de la mezcla de cualquier dos colores complementarios tales como blanco y negro, rojo y verde, etc. El mar, las montañas nevadas al fondo y las nubes que envuelven al ángel contrastan con el paisaje soleado de la clave 19. La clave 21, el mundo, es la antítesis de la clave 20, el juicio. Juicio sugiere retorno e implica también descanso y formalidad. Esto parece contradecirse con la figura danzante en el centro de la guirnalda. No existe fijación en el mundo de la naturaleza. El progreso eterno es la ley superior. Generación eterna, producción eterna de formas nuevas de viejos elementos, vida eterna. Eso es lo que los sabios declaran ser la ley superior. Aquí tenemos las mismas nociones de desarrollo, aumento y crecimiento que notamos en la emperatriz, cuyo número es 3, y 3 es la reducción de 21. Esta clave simboliza el estado final de la conciencia personal. Lo que se representa por la última clave del tarot, el mundo, está más allá de cualquier condición personal. Sin embargo, en la situación pintada por la clave 20 se ve aún la conciencia del yo y de otros, que desaparece en la unidad perfecta simbolizada por la clave 21. Las figuras de la clave 20 tienen un sexo claramente definido. Esto contrasta con el danzante que parece ser femenino, pero ha sido dibujado en forma que las piernas son más masculinas que femeninas. Esto es para indicar que el danzante del mundo es el andrógino celeste. El mundo es más de lo que parece. La interpretación tradicional del tarot dice que el velo oculta el hecho de que esta figura danzante es macho tanto como hembra. Aquello que es, de acuerdo con la forma como pensamos de ello, aparece unas veces como padre y otras como madre. No obstante, aquello no está limitado por género alguno. Los incluye y trasciende a ambos, macho y hembra. El danzante del mundo es perfectamente libre y su estado de libertad existe ahora. Por esto el danzante no está sostenido por cosa alguna. Él se soporta a sí mismo. Está en perfecto equilibrio. Lo anterior contrasta con la clave 20, donde las figuras están sostenidas por los ataúdes que flotan en el mar. Muchas gracias. La narración ha sido de Iván Ibalri Pallares Rincón, este amigo suyo. He ofrecido mi alma al gran creador del universo, para que a través de ella le entregue a usted sabiduría, comprensión, misericordia, coraje, valor, para que pueda encontrar la belleza en todas las circunstancias de la vida, para que pueda tener la esperanza del amor ideal, para que pueda desarrollar su intelecto para comprender con éxito las actividades de su vida diaria y para que pueda evolucionar purificando su personalidad y para que pueda actuar en este mundo de los 4 elementos con mucha prosperidad, salud, dinero, amor y felicidad. Un abrazo.